Historia. Los libros en su memoria le ayudarán a vivir. Busque nuestras ofertas veraniegas con más de 1000 libros, álbumes y fantásticos libros ilustrados para niños y jóvenes en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Comunicación Pública, abogado académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y quien fuera asesor de la campaña de José Antonio Kast, Patricio de Usayan. Patricio, gusto de saludarte, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. En todo caso fue en la campaña del 21 que yo fui asesor. Ah, ¿en esta no? No, en esta no. Bueno, está bien, pero son... Mejor, porque queremos una mirada de conjunto acerca del gabinete para partir con la entrevista. Estaba de sabático el 2025. Ah, por eso pudiste hacerte cargo de eso. De nuevo, no, ahora gracias, estaba de sabático. Ahora, claro. Ya, perfecto. Oye, Patricio, primera pregunta sobre el gabinete, como conjunto, antes de ir a algunos casos específicos que son interesantes de comentar, como conjunto, esta idea de por lo menos la mitad o un poco menos de la mitad que son independientes, el resto 1 por partido, 3 empresarios y 2 personas vinculadas a casos judiciales vinculados, relacionados con Pinochet. ¿Qué te parece? Bueno, suponiendo que eso es lo que van a presentar ahora. No, si suponiendo. Están todos en el espacio riesgo y van a ir en una van, ya está oleado y sumamente sacramentado. Sí. A ver, son más de la mitad son independientes. Son 17. Sí, de 25, así que... a ver, yo creo que en el fondo es reflejo del 58%, el gabinete. O sea, en ese 58% un porcentaje importante de gente fue voto obligado. Y esa gente en general son representantes de la mayoría de los chilenos, ¿verdad? Que no confían en los partidos políticos, que no es militante, y que lo que busca son soluciones a sus problemas. Y por lo tanto me parece que el gabinete tiene que responder un poco a ese porcentaje de la población que lo eligió. Y en el resto, me parece que están representados todos los partidos del rechazo, en el fondo, que fue un poco lo que esos partidos plantearon entre la primera y la segunda vuelta, cuando se sumaron a la campaña de José Antonio Kast. Lo que ellos llamaron era que volvieran a alinearse los partidos que habían estado por el rechazo del 2022. Entonces me parece que hay un equilibrio ahí de responder a un porcentaje muy importante del electorado y al mismo tiempo responder a los partidos políticos que estuvieron en el rechazo, que estuvieron en la segunda vuelta, en el fondo apoyando, y bueno, no hay espacio para mucha más gente, ya 25 ya es harto. Hay 1 por cada partido, bueno, hay 2 republicanos, era como lógico que siendo el partido del presidente tuviera 1 más que el resto. Aunque ahora mirando, veo que Catalina Paró aparece como Evópoli. Es Evópoli, ella sí tiene 2 Evópoli. Hay 2 Evópoli, 2 republicanos y 2 Evópoli. Que es un partido en disolución, está un poquito sobrerepresentado también. Pero a ver, todos, porque hay más de uno que está en disolución, pero tienen representación parlamentaria. Claro, y aquí van a ser necesarios todos los votos en el Congreso, sobre todo pensando en los temas que son parte del gobierno de emergencia, en el fondo, en que una parte importante va a requerir modificaciones legales o nuevas leyes, y por tanto vas a necesitar
arrear todos los votos posibles en el Congreso, ya que no existe mayoría. Por Ahora, tanto, eso para los que son militantes, pero los 17 independientes no tienen esa espalda, como decía Pablo Longueira. sí, pero a ver, yo creo que los partidos no miran solo el gabinete. ¿M? El gabinete son 25. ¿M? Para un partido 25 personas es poquito. Yo creo que los partidos miran el conjunto. ¿M? O sea, los partidos cuando piensan en cómo voy a participar en un gobierno no están pensando en cuántos ministros. ¿Ah? Están pensando cuántos subsecretarios, cuántos delegados regionales, cuántos seremi, etcétera. Embajadores. Embajadores. Pero, Sí, los pero, embajadores políticamente no interesan hoy día menos. tanto. ¿Ah? Pero Patricio, Pero perdona, políticamente lo que importa es la política en terreno y por tanto los ministros, en eso, claro, puedes perfilar futuros candidatos desde el ministerio. pero Pero en el muchas veces los funcionamiento, partidos se enojan mucho porque te sacan un ministro o porque los desequilibrios se crean porque el otro partido tiene más ministros que yo, como que miden ahí la ecuanimidad de su participación en el gobierno. Ahora tú podrás decir, es perfectamente ecuánime, excepto lo de Bópoli y lo de esto, pero hay uno o máximo dos por partido, pero el resto es independiente, entonces se pueden sentir también que su postura o su peso dentro de las decisiones políticas del gobierno puede ser minusvalorada en ese sentido. no, porque las decisiones políticas quedaron en los políticos. ¿Mm? Salvo Hacienda, está Renovación y la UDI, o sea, el que podría reclamar es el Partido Republicano, que no va a estar No está en el comité político. en el comité político. ¿Ah? Pero los independientes están en los ministerios sectoriales principalmente. ¿Ah? Ahora, lo Entonces, que dice Pablo Longueira, que es interesante por la mirada desde el sector, es que él observa una improvisación, que dice que se repite el error histórico de poner independientes en gobiernos de derecha, como no confiando en sus militantes, como una especie de desconfianza en sí mismo. sí, a ver, yo creo que hace 20 años, ¿ah? El criterio de Pablo Longueira lo encuentro razonable. Hoy día, ¿ah? Cuando la gente no confía en los partidos políticos, cuando la experiencia de los partidos políticos en los últimos años ha sido mala, ¿m? Cuando en la votación de diciembre a los partidos políticos, salvo republicanos, les fue mal, ¿ah? Eh, por lo tanto, me parece que no están leyendo bien lo que los chilenos votaron, por lo tanto pidieron, y lo que corresponde que el gobierno les dé de vuelta en el fondo. O sea, si hubiera armado un gabinete de puros políticos, ¿ah? Yo creo que los chilenos dicen, bueno, me está defraudando. O sea, ¿ah? Voté por usted porque usted iba a hacer un gobierno de emergencia para estos temas, ¿ah? Y porque usted me parecía con un perfil distinto, ¿ah? A los políticos tradicionales en el fondo. ¿M? Pero los más castigados fueron los partidos tradicionales. Ahora, esto son un, dos, tres empresarios que vienen de las industrias que van a tener que regular como ministros. ¿No hay ahí un cierto conflicto de interés, particularmente en el ministro de Minería que se conoció hoy día, Santiago Montt, porque viene como CEO de una gran minera y va a ser el ministro de Minería, por lo tanto, todos los pasos que haga en ese cargo van a beneficiar o perjudicar a donde él trabajó, a la industria de la que él proviene. A ver, dos cosas. Yo espero que esas personas efectivamente hayan terminado con sus potenciales conflictos de interés. Eso por un lado, o sea, un poco lo que hizo Sebastián Piñera antes de asumir, ¿verdad? De salir de LAN, de deshacerse y pasar todo a un fideicomiso ciego, etcétera. Me parece que, y me imagino que se les habrá pedido a estas personas que esos temas queden fuera, ¿no? Y que en eso ya no exista problema. Y lo segundo, que me preocupa menos que antiguamente, es hoy día los conflictos de interés quedan absolutamente transparentes. O sea,
cualquier decisión así van a estar los medios de comunicación y es función de los medios y ojalá la hagan muy bien. Cualquier decisión que efectivamente se perciba como conflicto de interés va a aparecer en todas partes. Por lo tanto, me imagino que a esta gente se le está diciendo que tienen que olvidarse, se abstengan, se inhabiliten cuando corresponda, porque ya no es el periodo de la concertación en que no había redes sociales, o sea, estamos en un mundo hoy día en que la transparencia es casi total. Y entonces, entre la fiscalización de los medios de comunicación, la fiscalización de la Contraloría General de la República y las redes sociales, cualquier acercamiento a conflicto de interés, me imagino que va a estar en todas partes, y el presidente de la República cambiará a ese ministro si incurre en un conflicto de interés. Históricamente, José Antonio Kast ha sido muy duro con esos temas. Por lo tanto, me imagino que si escoge a estas personas es porque les transparentó esa preocupación. Ahora, Patricio, la experiencia de los últimos gobiernos es que terminan volviendo a los partidos. Lo vivió Piñera 1 particularmente, el segundo gabinete de Piñera es mucho más político. Lo vivió este gobierno, que parte con un grupo de personas más bien cercanas a un equipo muy, muy propio y termina abriéndose a otro y trayendo gente con experiencia en el manejo del Estado, etcétera. ¿Tú crees que no corre ese riesgo el gobierno de José Antonio Kast con la nomenclatura que le da a su gabinete? A ver, el comité político tiene experiencia. O sea, los dos cargos más importantes del comité político es gente con experiencia. Claro, Alvarado y García. Por eso, la diferencia con Piñera es que entró con gente sin experiencia legislativa, podríamos decir. Gente que no estaba dedicada a la política. Empezó con Hinspeter, ¿verdad? Bueno, y la segunda vez entró inmediatamente con Chadwick. Por lo tanto, aquí no es que esté entrando con los cargos más importantes, con independientes, sino que al revés, con políticos con experiencia. Y ahí me parece que hay una diferencia bastante grande. Lo mismo ocurre con Boric. Boric entra con Isquia Siches, o sea, sin ninguna experiencia, más que haber participado un poco en la campaña presidencial. Y por tanto, cero experiencia política. Así es. El mismo Longueira, en la entrevista que ustedes citan, dice gente que no conoce el Congreso, ¿dónde queda? Bueno, aquí resulta que la conducción política del gobierno está en manos de gente que ha estado hartos años en el Congreso, por lo tanto sabe dónde queda, sabe cómo funciona y conoce a los que están ahí adentro. Entonces, me parece que no es la misma situación. Y en el caso de los técnicos sectoriales, hay que ver ahora quiénes van a ser los subsecretarios, porque el conjunto hace, yo puedo tener un muy buen técnico y ponerle un subsecretario político. Entonces me parece que hay que ver la foto completa de quiénes son los subsecretarios ahora en cada uno de esos ministerios, para decir, ya, a ver, sabes que esto quedó muy técnico o quedó muy político, que no sería un problema en ninguno de los dos casos. Y lo segundo que entiendo es que va a haber una reformulación del rol del segundo piso, que también va a tener una función más política, me imagino. ¿Cómo así, Patricio, puedes desarrollar? No sé, salvo por lo que ha salido de que la CGGOP se va al segundo piso, y que habría un director de comunicación y contenido, y por lo tanto es un rol que hoy día no está en una sola persona. Entonces me parece que el rol va a ser distinto a los segundos pisos que hemos visto sobre todo en el caso de Piñera. Es como un gabinete en la sombra, entonces. Eso también ha sido complicado. En el caso del gobierno de Lagos tuvo algunos problemas de roces con ministros. Sí, pero el legado de Lagos está clarísimo.
había roce adentro del segundo piso. En el libro de Ernesto Otone dice que él y Eugenio Ladera no se hablaban. Y eran las dos cabezas del segundo piso de Lagos. Y dice que el presidente sabía y por lo tanto manejaba la situación para que no hubieran conflictos, salvo conflictos de no hablarse. Y ese segundo piso yo creo que es de los más emblemáticos que hemos tenido, entonces que ha funcionado bien, ¿no? Pero parece que la era escribía y Otone conversaba. Esa era como la manera de resolver el punto. Oye, Patricio, respecto de esta amplitud que trata de reflejar el gabinete, de incorporar sectores para representar al 58%, ¿no conversa con eso el hecho de que haya dos ministros muy profundamente vinculados a la figura de Pinochet porque trabajaron en sus defensas? Incluso uno en el caso Rix, que es de derechamente corrupción, y otro en Londres, que ejerció la vocería, Fernando Barros. A mí me tocó estar en su casa reporteando cuando estaba en Londres, en un caso de derechos humanos. Entonces, ¿eso marca un poco el gabinete o a ti te parece que no? No, a mí el tema de Pinochet no me parece hoy día, sobre todo en el caso de Fernando Barros, todos los chilenos, o por lo menos los adultos en esa época, sabemos el rol que tuvo en Londres, etcétera. Y que además le tocó por casualidad, ¿verdad? No es que fue a Londres a eso. Estaba en año sabático, de hecho. Así es. Se le interrumpió drásticamente. Y en el caso de Fernando Rabat, yo creo que era parte del estudio que asume la defensa. Yo no sé qué edad tendría él, pero me imagino que bastante de haber sido el abogado más joven del estudio, si es que no era procurador o recién titulado. Por lo tanto, los abogados en general nos toca tener que estar en las dos partes de un juicio. Entonces, y eso no te hace que estés siempre de acuerdo con el que estás defendiendo, podríamos decir. Entonces, esa parte no me preocupa. Me preocupa más el tema de los conflictos de interés, y espero que los medios y las redes fiscalicen ese tipo de cosas. Yo creo que a los ciudadanos les preocupa más ese tema hoy día que temas vinculados a Pinochet, de abogados, que en el fondo estás haciendo el trabajo que te corresponde, en el fondo. La ausencia del Partido Nacional Libertario en el gabinete y en definitiva tan trabajada, porque hay un punto, déjame juntártelo con este otro punto, y es que es más o menos inédito ver al presidente ofreciendo ministerios que le son rechazados, esa vieja lógica que al presidente no se le dice que no, que se practicaba sobre la base de mandar recados, digamos, para que nadie le dijera que no directamente, porque había muchos que no aceptaban las ofertas, pero se las rechazaban a otros. Eso es bien inédito, yo no sé qué te parece a ti como señal, digamos, política, pero eso por una parte, y lo otro es la ausencia del Partido Nacional Libertario y el rol que puede jugar ese partido, y particularmente su líder Johannes Kaiser, en la relación con el gobierno que asume. A ver, en el tema del rechazo, yo vi un par ahí que decían que no habían aceptado. No estoy hablando de Kaiser y su partido. Y yo pregunté y me dijeron, pero si nadie le ha ofrecido. No, pero Carter fue a reunirse con el presidente electo, por ejemplo. Sí, pero no sabemos ¿a qué? ¿A qué? O sea, pero uno ha visto, si uno revisara ahora los videos de la OPE en las últimas semanas, va a ver que entró mucha gente y salió mucha gente que hoy día no están en el gabinete. Y que entraron con cara de ministro. Entonces no. Y salieron cari acontecidos. Y salieron cari acontecidos. Porque a lo mejor se quedaron en un pasillo y en realidad iban a pasear. Que los vieran los periodistas entrar. Entonces, no sé si efectivamente ha habido rechazo. Distinta la situación del Partido Nacional Libertario. Yo creo que ahí, yo creo que al gobierno le convenía que entraran al gabinete,
Yo creo que a Kaiser no le convenía entrar al gabinete, él personalmente y a su partido tampoco. Yo creo que le convenía quedarse afuera y es lo que está haciendo. Eh, el riesgo adentro es muy alto, o sea, acepta que uno de sus dirigentes asuma en un ministerio y ese señor, no sé, puede hacerlo mal y salir mal del ministerio. Y por lo tanto tengo un problema. O si quiero que entre y cuando haya algo que no le guste, renuncie y lo haga con mucho escándalo, pero a lo mejor no se produce nunca eso, que es un elemento que no controlas, que efectivamente se produzca algo que sea de tal gravedad en magnitud, eh, como le pasó al equipo económico de Bachelet, que digas, sabes que yo, ese paso no, eso puede no ocurrir. Entonces, es una incertidumbre que no tienes control. Yo creo que a él personalmente, me imagino que él está pensando que le convenía quedarse fuera. Yo no sé si la ciudadanía hoy día eso lo percibe bien o mal, ¿eh? Yo creo que estamos avanzando hacia tiempos en que, y gracias a la transparencia, la gente sabe identificar las estrategias, cuando hay estrategia política detrás de me quedo afuera porque en realidad quiero ser. Y yo creo que los chilenos estamos volviendo a valorar mucho el bien común, y que la gente que está en el gobierno lo haga por intereses generales y no por intereses particulares. Yo creo que hoy día se castiga más, y espero que así sea. En las elecciones se castiga a quienes la ciudadanía percibe como que está pensando en sus intereses particulares solamente, y por lo tanto la estrategia podría fallarle a Kaiser de esto de quedarse afuera, porque es un rol medio extraño. Estoy afuera, pero no soy oposición. Es como lo que le hizo, Entonces, lo que hizo Kast con el gobierno de Piñera 1 no, porque o no, Piñera 2. en Piñera 2. Piñera 2, sí. Sí, porque Kast en Piñera 1 era militante de la UDI. Sí. No, en Piñera Eh, 2 que parte diciendo no soy gobierno, no soy oposición y termina siendo una oposición bastante ácida al gobierno de Piñera 2. pero se declara oposición. Pero después pues, lo hace en el tránsito del gobierno. No por eso, pero lo apoya, viaja por Chile, Sí, claro. para mover ese 8% No, pero a bueno, votar por Kaiser Piñera. también lo apoyó en esta segunda vuelta y tenían lista No, parlamentaria conjunta tenían también. lista en conjunta, efectivamente, por eso, pero a lo que voy es, en determinadas circunstancias, Kast da el paso de decir, sabes que en realidad somos oposición a este gobierno, porque no estoy de acuerdo con Ujú. cosas que está el gobierno haciendo. Kaiser tendría que hacer lo mismo, entonces en algún minuto si no estoy de acuerdo, bien, Exactamente. puede ser su estrategia entonces, ¿no? Patricio, nos quedan un par de minutitos. ¿Qué se puede esperar de la oposición en el gobierno que va a comenzar? ¿Qué crees tú que va a ser la conducta? A ver, yo creo que vamos a tener para adelante dos oposiciones en Chile. Me parece que sería lo conveniente pensando en el socialismo democrático por un lado, que yo creo que es un poco lo que hemos visto en los últimos días, tomando distancia de el Frente Amplio y sobre todo del Partido Comunista. Por las declaraciones, por lo que ocurrió con el pleno del Partido Comunista, yo creo que vamos a tener una oposición muy dura. Eh, y yo creo que en parte de esa oposición del Partido Comunista va a haber un sector, si es que no todo el Frente Amplio. Eh, no creo, y yo creo que no le conviene seguir siendo comparsa al socialismo democrático. Yo creo que el socialismo democrático en la última semana ha aprovechado la coyuntura de tomar distancia, y yo creo que a partir del 12 de marzo le va a convenir tomar un rol de nuevo más protagónico y no ir detrás del Frente Amplio y el Partido Comunista. Desde que terminaron la concertación, armaron la nueva mayoría e incorporaron al Partido Comunista, solo han salido perjudicados el Partido Socialista, el PPD y para qué decir la Democracia Cristiana.
Yo creo que hoy día tienen una posibilidad de tomar un liderazgo, ¿ah? Y hacer una oposición como la que tuvimos en los 90 y en los 2000, ¿no? En la primera década del 2000. Patricio de Usayán, te queremos agradecer, doctor en comunicación pública, abogado, académico de la Universidad Católica. Te queremos agradecer, por supuesto, tu gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Gracias, Patricio, que esté muy bien. Ustedes también, adiós. Oye, te quiero invitar a la Sala Máster. ¿Sabías que hoy es el Día del Roto chileno? Sí. Yo me di cuenta ahora, porque ¿Ah, sí? sí, pues el 20 de enero, se me había olvidado que era así. Y quedémonos en sintonía porque en la Sala Máster será el escenario para celebrar el Día del Roto chileno en una jornada que está marcada de música, tradición y encuentro. Fíjate que se van a reunir destacadas agrupaciones folclóricas nacionales. Los Troveros de Chile, con una reconocidísima trayectoria, musicalizarán poemas de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Acorde Mayor interpretará tonadas y cuecas del recuerdo, y el grupo Brotes de Chile invitará a bailar y zapatear al ritmo de sus cuecas. Así que no se lo pierden, a conmemorar el Día del Roto chileno, a celebrarlo en realidad desde nuestra Sala Máster. Vamos para allá. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez, Ariel Acevedo y Anaís Bustamante en la puesta al aire. Muchas gracias. Hasta mañana. Seguimos. Hasta mañana.